Bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un mensaje que pues ya días he querido enseñar, pero bueno, me tardó tiempo en prepararlo, pero por fin ya lo tengo listo, ¿verdad? Voy a hablar hoy del tema los personajes principales en la Biblia. Había como 2 semanas pasadas que hablé de los eventos mayores en la Biblia. Y bueno, yo quería hablar de esto también, no solamente de cuando había pasado tal cosa en la Biblia. Yo también quería enseñarte cuando vivía tal en la Biblia. Por ejemplo, el primer hombre era Adán, ¿verdad? Y yo recibí muchos correos electrónicos de gente pidiéndome: Don Roberto, por favor, ¿me puedes enseñar cuándo vivía tal persona como Moisés? ¿En cuál año vivía él? ¿O cuándo vivía Isaías? Y si puedes ponerlo aquí donde vivían, bueno, me ayudará mucho en poner en mi mente, ¿verdad? ¿Quién vivía en el tiempo y cuándo pasó tal cosa? Entonces yo dije, bueno, es buena idea, es buena idea. Entonces yo espero que puedas tener un entendimiento más claro después de haber estudiado esto hoy, de muchos de los principales en la Biblia y cuándo ellos vivieron. Ahora, antes de empezar, tengo que decir eso. Por favor, busque 2 de Pedro 1, 20 y 21. Vamos a leer esto en un momentito. 2 de Pedro 1, 20 hasta 21. Pero hay mucha gente en el mundo, quiero decir, que dicen que la Biblia no es verdad, que la Biblia es un libro de leyendas o algo así, dicen, y que ellos piensan que no es fiable, dicen. No podemos confiar en la Biblia, dicen ellos. ¿Por qué dicen esto? Ni idea. Yo leo la Biblia diario, ¿verdad? Y lo más que lo leo, lo más que hallo que es verdad. ¿Por qué dicen ellos así? Pienso que ellos solamente están repitiendo lo que ellos escucharon. Y para mí, ellos deben leer la Biblia. Uno que me dice, la Biblia no es bueno, tiene error, no es correcto. Y yo siempre digo, tú no has leído, ¿verdad? Porque yo he conocido mucho en mi vida que me dijeron, antes yo fui ateo y yo pensé que la Biblia no era nada. Pero cuando yo empecé a leer y yo leí todo, ahora soy creyente. ¿Por qué? ¿Qué es de la Biblia? ¿Por qué la Biblia es algo en que debemos confiar? Porque hay mucha evidencia en la Biblia de las cosas verdaderas. Y cuando uno lo lea, no tiene otra opción sino creer lo que dice. Porque lo dice correcto. Pero muchos en el mundo dicen, la Biblia fue escrita por hombres, dicen ellos. Y es solamente una colección de cuentos que uno puede leer alegóricamente o metafóricamente. En vez de la verdad. No es real. No, la Biblia no dice así. Cuando yo escucho a ellos hablando así, yo digo, no, claro que no leíste tú la Biblia. Porque la Biblia dice lo opuesto, ¿verdad? De lo que tú estás diciendo. Leímos 2 de Pedro 1:20. Ahí dice, sabiendo primero esto, la primera cosa que debemos saber, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. Nunca debemos interpretar según nuestro propio entendimiento, o sea, opinión. Debemos dejar la Biblia interpretar sí misma. ¿Me entiendes? Dice 21, porque la profecía no vino de los tiempos pasados por voluntad de hombre. ¿Cómo? ¿No fue escrito por hombres? Mas los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Ok, entonces, un hombre sí escribió. ¿Pero qué escribió? ¿Sus propias palabras? ¿Palabras de hombre? Claro que no. Los profetas hablaron. ¿Y quién estaba hablando en verdad? El Espíritu Santo adentro. Hablando las palabras de Dios. Y lo que fue escrito fueron las palabras de Dios. Entonces no me digas, no me digas, la Biblia es solo escrito por hombres,
Porque esto no es completamente correcta, ¿verdad? No es verdad completamente. Sí, los hombres apuntaron o escribieron, pero escribieron las palabras de Dios, no de hombres. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Porque en 2 de Timoteo leímos aún más. Y por esto es importante leer la Biblia. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Bueno, ¿quién dio la palabra de Dios? Dios. Aunque que Él está adentro del hombre que habla, no era el hombre habla de sí mismo, era el Espíritu Santo hablando a través del hombre. Sus palabras, palabras de Dios, no de hombre. Y los hombres escribieron las palabras de Dios. Y la palabra de Dios es escritura y es que, bueno, dada por inspiración, por doctrina, por corrección, para instrucción, dice, instruir, para redarguir, para que nosotros hagamos buenas obras. Yo quiero más de la Biblia porque la Biblia enseña cómo vivir una vida buena y moral y no dañar a otros. Entonces, dogmáticamente te digo que Dios escribió la Biblia. Y es un milagro como Dios nos dio su palabra. Vamos a Hebreos también. Hebreos capítulo 1. Porque tenemos un libro supernatural, te digo. Es la palabra de Dios, escrito por Dios, dado a nosotros por Dios. Es un milagro la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Otra vez, profetas hablando, pero era Dios adentro, moviendo, podemos decir, sus labios para decir sus palabras. Dios habló y fue escrito. Lo escrito es escritura, es Biblia. Nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Habla de Jesucristo. Jesucristo vino y mucho de la Biblia es pues cosas que Jesucristo dijo. ¿Quién es Jesucristo? Un hombre, bueno, tomó forma de hombre, pero Él es Dios manifestada en la carne. Entonces la Biblia fue escrito a través de 1600 años. Desde 1492 antes de Cristo hasta alrededor de 100 años después de Cristo. Fue escrito por más que 40 autores. Digamos autores, pero ¿quién es el autor en verdad? Dios. Entonces ellos escribieron, pero las palabras de Dios. Pero todo está de acuerdo lo que la Biblia dice. Imagínense, cuando 40 hombres diferentes hablan, muchas veces muchas opiniones. ¿Cómo pudieron ellos, a través de 1600 años, escribir todo lo que escribieron y todo está de acuerdo? No hay contradicción, porque esto es de Dios. Vamos a Mateo capítulo 1. Y la primera cosa que quiero decir de la Biblia es que la Biblia es verdad, sin duda. Y es de Dios, y Dios no puede mentir. Y cuando yo veo la Biblia, yo veo mucha evidencia. Que no es solamente un libro, pues, de leyendas que uno debe leer alegóricamente. Yo veo un documento de historia. Mire lo que dice Mateo 1. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró, y hasta ahí todos los nombres de los padres. Esto es un documento, o sea, documentación de la genealogía. Algo engendró a algo, quien engendró a algo, de aquí hacia atrás. Y aquí hasta David. Bueno, vamos a Lucas capítulo 3, porque allí miramos hacia Adán. Lucas capítulo 3. En Lucas capítulo 3, empezando en versículo
23, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo como se creía hijo de José. ¿Ok? José era su padre, pero él le adoptó, ¿verdad? Jesús fue adoptado porque su padre en verdad es Dios, según la palabra de Dios, y su mamá María. Pero dice aquí, y que fue el hijo de Matat, que fue el hijo de, y mire, hijo de José, que fue hijo de Elí, que fue el hijo de Matat, que fue el hijo de Leví, que fue el hijo de Melequí, que hijo de, hasta mira al fin, que fue el hijo de Enos, que fue el hijo de Set, que fue el hijo de Adán, que fue el hijo de Dios. Miramos aquí la genealogía de Jesús hacia atrás, 4,000 años, Adán. Y da el nombre de cada hombre que vivía y el padre de cada uno hacia el primer hombre. Cuando yo veo esto en la Biblia, yo no puedo creer en la evolución, la teoría de evolución. Porque la Biblia tiene la evidencia desde el primer hombre hasta aquí. Y aquí es como 2,000 años atrás. Entonces, yo veo a la Biblia como un libro histórico que contiene la verdad. Y yo puedo confiar en lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que solamente será 7,000 años de la historia del hombre. Esto es mucho menos que millones de años, o sea, billones de años. Si tú vas al mundo, ¿qué dice el mundo? Muchas universidades que enseñan. Bueno, creímos nosotros en la teoría de la evolución. Oh, de veras, la evolución, ¿qué es? Bueno, millones de años atrás algo pasó, o billones. Ajá. Bueno, muéstrame la evidencia, por favor. Pruébame que es verdad, porque yo puedo probar la Biblia. Yo tengo la genealogía del primero hasta Jesús. Yo sé exactamente quién fue el primer hombre y quién lo hizo, Dios. Pero la evolución, una teoría, dice, bueno, no, millones de años atrás fue un accidente, un hombre vino de un animal, de un mono vino. Ajá. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está su papel que tiene la genealogía? Desde el hombre neandertal a nosotros. No existe, ¿verdad? Ellos no tienen evidencia para su teoría. Pero ellos dicen, no, sí existe. Había algo que hemos encontrado. Un esqueleto que se llama Lucy. Ah, de veras. Otro dice, mire, el hombre Pekín o el hombre Piltdown, ¿verdad? Pero años después descubrieron que fue, pues, inventado. Que ellos mintieron, ¿verdad? No sé si has estudiado usted la historia de la evolución y los esqueletos, pero un hombre dijo, mire, millones de años este esqueleto, y era un neandertal o algo así. Pero con ADN, miramos, no, era nada más que un mono, como los monos de hoy. Hasta que uno era un hueso de un chancho. ¿Sabe qué es un chancho? En Honduras, chancho, en otro país, cerdo. Un cerdo o un puerco. No es evidencia. La evidencia de la evolución siempre cambia. Entonces yo no creo en la evolución ni puedo, porque no hay evidencia. Pero la Biblia sí tiene la evidencia. Ahora, cuando yo busco en la ciencia y yo miro a la ciencia, ¿sabes qué miro yo en la ciencia? Yo veo en la ciencia que Dios es el creador y que la Biblia es verdad. Oh, no, yo no creo en la ciencia, no lo creo. Oh, pero yo sí, porque yo estudio mucho la ciencia. Y fíjese, en la ciencia tenemos lo que se llama la ADN. ¿Qué es la ADN? ¿Sabes qué es la ADN? ADN es lo que hace al hombre. Y en la ADN tenemos esto de esta forma, ¿ok? Oiga bien, la ADN. Y entre cada uno de estos hay líneas. Y la ADN es ¿qué? Bueno, lo tengo traducido aquí de inglés. La ADN. La ADN tiene adentro los cuatro líneas. ¿Y estos qué son? Esto es adenina,
timina, citosina y guanina. Y esto es la ADN científicamente. Y lo que pasa en la ADN es esto. Se mantiene unido por enlaces de ácido sulfúrico que aparecen después de cada 10 pares de nucleótidos, cada 5 pares, cada 6 pares y cada 5 pares. Entonces 10, 5, 6, 5. Si uno mire al abecedario de hebreo y agarre la letra de cada uno, nos da llave, las letras en el abecedario, lo cual es en hebreo Yod, He, Vav, He, lo cual es el Señor, Lord en inglés, entonces en español Señor. Entonces miramos hasta en el ADN de los hombres como un código, ¿verdad? Y el código de la ADN que usan los científicos hoy es con números. Y si cada número, si pongamos una letra, es como Dios está diciendo, yo hice todo eso. Cuando uno como artista, ¿verdad? Que pinta, ¿verdad? Pinta algo bonito, un dibujo, después firma diciendo, yo lo hice. Es mi creación. Y lo firma. Dios lo mismo. Creó a nosotros y allí firmó en nuestra ADN. Y dice, yo, el Señor, hice esto. Pero los científicos niegan, aunque esto es como ellos usan la ADN. Y hasta que esto sí escribe el nombre de Dios. Para mí es diferente, que muchos en el mundo no quieren nada con la Biblia. Solo ciencia. Pero miramos a la ciencia y miramos a Dios. Aún más te voy a explicar. Esto, ¿sabes qué es esto? Esto se llama la doble hélice. Pero también hay una cosa que se llama lámina. Vamos a ver. Tengo muchas cosas para escribir hoy aquí y yo quiero que veas, ¿verdad? Lámina. Vamos a ver lo que es lámina. Lámina. Buscar en internet lo que se llama lámina. Las láminas son una familia de glicoproteínas de la matriz extracelular de todos los animales. Son los componentes principales de la lámina basal, la base de la red de proteínas para la mayoría de las células y órganos. ¿Ok? ¿Qué es? Bueno, cuando uno lo mira en esta forma. Lo mira así. Y como tiene esto aquí, ¿verdad? Como ADN casi parece, pero va así. Esto es de esta forma. Cuando yo veo esto, ¿en qué pienso yo? Yo pienso en una cruz. En una cruz. Cristo murió en una cruz. Pero qué raro que los científicos no quieran pensar que Dios creó el mundo. Y en el mundo, en su creación, muestra, mire, algún día hay que buscar una cruz, porque allí voy a hacer algo para todos en la cruz. Cuando yo veo a la ciencia, yo veo a Dios. Lámina, ¿verdad? En inglés, la palabra lamb significa cordero, con una B. Pero en inglés, lámina es laminin. In, dentro de. Lamb, este es mudo, ¿verdad? La B. Entonces yo pienso en el Lamb, Jesús, lo cual está adentro de mí, porque yo le acepté como mi Salvador. Bueno, otra cosa que tú puedes buscar en internet, lámina, a ver lo que piensas tú de esto. Porque hasta en la ciencia veo yo Dios. Y Él está mostrando que Él es el creador. Entonces, si Él es el creador, entonces yo creo en Él y yo creo en la Biblia. Ahora vamos a hablar de los personajes principales en la Biblia, ¿ok? Y vamos a comenzar de Adán y ver los primeros 10
hombres en la Biblia. Y cuando hagamos esto, vamos a ver una cosa interesante. Voy a poner aquí los días. Voy a poner sus nombres. Y después voy a poner también lo que significa. O sea, la significación de sus nombres. Y una cosa espantosa miramos. Ahora tengo que apuntar todo. Entonces yo voy a apagar aquí y después regresamos. ¿Ok? Ya regreso. Ok, aquí tenemos escrito aquí. Ok, a ver si puedo explicar bien esto. Porque quiero que entiendas. Ok. Yo pienso que esto no fue accidente. Yo pienso que esto fue Dios. Estos son los primeros 10 padres en la Biblia. Adán engendró a Set. Set tenía Enos como su hijo. Enos era papá de Canaán. Mahalalel, después Jared. Enoch, padre de Metusela, padre de Lamec, padre de Noé. Ahora, cada nombre tiene significación. Bueno, hasta hoy tu nombre tiene algo que significa. Mi nombre es Roberto, significa el de mucha luz. Bueno, no sé por qué, pero así es que significa mi nombre. Ahora, es una cosa interesante si miramos a la significación de los nombres de ellos. En la Biblia, hay veces cuando Dios se aparece antes que nazca un niño y dice, quiero que pones tal nombre a este niño. Y uno tiene que preguntar, ¿hizo Dios esto? Porque los nombres de estos hombres, pongamos como una oración. Déjame hacerlo aquí. Adán significa el hombre, ¿ok? Hacerlo una oración. El hombre ¿está qué? Designado. Set significa designado. Enos, mortal. Canaín, dolor. Mahalalel, el Dios bendito. Jared, descenderá. Enoch, enseñando. Metusela, su muerte traerá. Lamec, significa la desesperación o el sabor. Y Noé, consuelo o descanso. Solo voy a añadir un poquitito para que tenemos una oración completa, ¿verdad? Vamos a poner un poquito preparación y un verbo, ¿verdad? Y mire a la que llegamos. Llegamos a esta. El hombre designado a mortal dolor. Todos mueren, dice la Biblia, por el pecado de Adán y Eva. El hombre está designado a mortal dolor. Cada uno de nosotros vamos a morir. Pero el Dios bendito descenderá enseñando que su muerte, wow, ¿quién es el Dios bendito? Jesús es Dios. Y Jesús descendió del cielo y vino aquí para enseñar. Enseñando que su muerte, Cristo murió en la cruz, traerá la desesperación o el sabor. ¿De qué? Del consuelo o del descanso. Por medio de su muerte, la muerte de Cristo, nosotros podemos descansar. Porque podemos ser salvos por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ahora, pura coincidencia que la significación de los nombres podemos poner en una oración y ver hasta una profecía. Que algún día Dios mismo descenderá del cielo y por medio de morir traerá a nosotros consuelo, o sea, descanso en Cristo, por medio de Él conociendo la muerte por nosotros. Yo pienso que no fue accidente esto. Yo pienso que Dios visitó a cada padre y dijo, yo quiero que pones tú el nombre de tal a tu hijo. Para mostrarnos a nosotros, mirando hacia atrás, wow, era como profecía hasta los nombres de los personajes principales en la Biblia. ¿Qué piensas tú? Pienso que es muy, muy interesante esto. Y no puede ser una coincidencia. Una cosa para mí muy interesante es este hombre, Lamec. Lamec, el padre de Noé.
Murió de los años 767. 777 es el padre de Noé. Wow, Dios usa mucho el número 7. Ahora, ¿cuándo bebían cada uno de estos? Bueno, aquí tenemos Noé. Y Noé bebía aquí, más o menos. Y en el tiempo de Noé vino lo que se llama el diluvio. Y tú tienes que leer la Biblia para entender que Dios hizo el diluvio y mató a todo el mundo por su pecado. Tan pecaminoso que fueron. Adán hasta Noé tenemos como 1000 años. Ahora, las fechas que doy yo son muy, pues, estimados, ¿ok? Yo no voy a dar la fecha exacta y voy a dar una estimación porque es un poco difícil saber exactamente la fecha. Pero algunos dicen que vivía Noé entre, bueno, más o menos 3000 antes de Cristo. Y vivía Noé 950 años. Algunos dicen, yo no puedo creer en la Biblia porque ¿cómo puede vivir uno 900 años? Bueno, era la tierra diferente antes del diluvio. Y había un tiempo en que no había, pues, corrupción. No había, pues, polución. Y Dios había cambiado todo. Y la comida era buena y todo. Yo pienso que Dios pudiera hacer los hombres así. Pero con el diluvio todo cambió. Y había menos oxígeno. No sé si conoces tú lo que es una cámara hiperbárica, ¿verdad? O hiperbárico. Es cuando ellos ponen más oxígeno a una persona, el cuerpo funciona mejor y la persona puede sanar mejor. Y aún vivir más tiempo. Pienso que había más oxígeno en el mundo bajo la atmósfera antes que el diluvio. Por esto ellos tenían larga vida. La Biblia dice que vamos a tener larga vida aquí en el milenio. Pueden vivir más tiempo. Ahí en la Biblia dice que un niño morirá de 100 años. Todavía niño de 100 años, qué raro, ¿verdad? Pero pienso que Dios va a cambiar el mundo otra vez como el mundo fue antes. Así. Pero vivía él en aquel tiempo. Después de él vino alguien importante que se llamaba Abraham. Abraham se llama, pero Dios cambió su nombre a Abraham. Y Abraham vivía alrededor de 2023 hasta más o menos 1848 antes de Cristo. Y una cosa interesante, algunos dicen que si contamos de Adán hacia él nació exactamente 1948 años después de Adán. Ahora nosotros cantamos hacia atrás de Jesús, porque el calendario empieza cuando Cristo nació, hacia atrás, más o menos 2023. Pero después de Adán era 1948. Qué importante y interesante es, porque si contamos de Jesús, llegamos a 1948 por aquí. ¿Qué pasó? Bueno, algo interesante. Hay una nación que se llama Israel. ¿Y quién es el padre de Israel? Abraham. Y Dios dijo a él, de tu simiente haré una nación grande y ponerlos en su propia tierra. Miramos hacia aquí, exactamente 1948 años después, Dios permitió a Israel ser nación otra vez y ocupar la tierra. Bueno, pura coincidencia. Bueno, hay muchas coincidencias en la Biblia. Por esto lo creo. Pero Abraham tenía a Isaac como su hijo. Y Isaac tenía como su hijo Jacob. Jacob era otro nombre de Israel. Porque Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Él tenía los 12 tribus. Y importante, mientras que estamos estudiando los personajes principales, no mencionar todos, pero aún los más importantes. Había lo que se llama José, muy importante José. Dios usó a José salvar a los 10 tribus de Egipto. Pero uno que se llamaba Judá. Y Judá era interesante porque Judá tenía
dos hijos, Fares y Zeraf, o algo así. Pero Fares era el hijo de él. Y de este hombre Fares, a ver si lo escribí bien, eventualmente vino el rey David. Y hasta más genealogía miramos en la Biblia. Vamos al libro de Ruth. El libro de Ruth. Y la Biblia, pues, es algo en que debemos confiar. Porque hasta que tiene la genealogía de todo. El libro de Ruth. Mire lo que dice el libro de Ruth. Vamos al último capítulo, capítulo 4. Ruth, capítulo 4, mire lo que dice. Versículo 16, ¿ok? Está hablando del padre de David, 17, 18. 18. Ahora 17 está hablando de David y quién era su padre. Pero 18 dice, y estas son las generaciones de Fares. Ok, yo puse teta es S, perdón. Fares. Entonces, Fares tenía ¿quién? Como sus hijos. Bueno, esta es la generación de Fares. Fares engendró a Hezron. Hezron engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Y Aminadab engendró a Nahasón. Y Nahasón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Boaz. Y Boaz, ok, yo dije Boaz porque en inglés es Boaz, pero en español Boaz. Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Entonces de aquí hacia aquí tenemos el linaje, o sea, la genealogía. Yo confío en la Biblia porque todo nos da de aquí hasta aquí. Mucha historia, 3,000 años de la genealogía. Y de Jesús, 4,000 años de la genealogía. Y cualquier corte de ley, esta es evidencia que no puede ser negado. Y yo creo en la Biblia. Bueno, nosotros tenemos David que vivía alrededor de 1000 antes de Cristo. Antes de él había el rey Saúl, o Saúl, podemos decir. Y él tenía hijo que se llama Salomón. De David vino Salomón. Y estaba en la tierra. Ahora, olvidé poner Moisés. ¿Dónde está Moisés? Moisés está aquí. Más o menos 1500 antes de Cristo. Tenemos Moisés, ¿ok? Entonces, los personajes principales en la Biblia. Tenemos los primeros 10 hasta uno muy principal, Noé. Miramos hacia Abraham, uno muy principal en la Biblia. Y como de su linaje viene David, rey de Israel, de los judíos. La promesa prometida, dar la tierra a los judíos y un rey. Miramos esto. Ahora, después de esto, miramos los profetas. Y muchos de los profetas en la Biblia están en este tiempo. Y yo voy a apuntar los nombres de los profetas. Tenemos Isaías aquí. Y bueno, aquí voy a poner el nombre de los profetas y cómo significa. Y necesito pues parar aquí otra vez y después regreso cuando lo tengo terminado. Isaías. Ok, aquí tenemos los profetas. Ok, y los profetas escribieron pues libros en la Biblia también. Y el primero que tenemos se llama Isaías. Y mire, cada uno de estos estaba en este tiempo, como de Jesús hacia 1000 años atrás. El primero es Isaías, que vivía más o menos 700 hasta 600 antes de Cristo. Significa su nombre, Isaías, el Señor es salvación. Jeremías vivía más o menos 627 hasta 580 antes de Cristo. Su nombre significa el Señor exalte o exaltará el Señor. Ezequiel, que vivía más o menos 590 algo antes de Cristo. Su nombre, Ezequiel, significa el Señor fortaleza. El Señor fortaleza. Después tenemos esto que se llama Oseas. Más o menos 700 años antes de Cristo. Él significa salvación.
Joel vivía más o menos 700 años antes de Cristo y su nombre significa el Señor es Dios. ¿El Señor quién es? Jesús. Jesús es Dios. Después tenemos Abdías. Abdías vivía más o menos 587 antes de Cristo. Se llama el siervo del Señor. Otro se llama Jonás, que vivía más o menos 800 antes de Cristo. Significa paloma. Paloma. Bueno, cuando yo veo esto, yo pienso en el Señor Jesús. Él es que está exaltado. Él es la salvación. Y cuando Él vino, estaba Juan Bautista, ¿verdad? Y Juan el Bautista vino. ¿Y qué pasó? Juan el Bautista vino. El Bautista vino enseñando y bajó una paloma del cielo. Me pone a pensar en Jesús hasta los nombres de los profetas. Y tenemos otro que se llama Miquías. ¿Qué significa Miquías? ¿Quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? Y él vivía 700 antes de Cristo. Nahum vivía 600 antes de Cristo. Significa consuelo su nombre. Habacuc, más o menos 600 años antes de Cristo. Su nombre significa abrazador. O sea, uno que lo agarre y en sus brazos, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer eso a Cristo, aceptarlo como su Salvador. Después tenemos Sofonías, que significa el Señor proteja, o es mi protección. Ageo, mi fiesta. Cuando hay una fiesta grande, al rapto, la iglesia va al cielo, ¿qué? A la boda del Señor, y vamos a cenar en la cena de la boda del Señor. Tenemos Zacarías, que vivía más o menos 500 antes de Cristo, igual con Ageo, más o menos 520 antes de Cristo. Pero Zacarías significa el Señor no se olvida, o no se olvide. Malaquías, más o menos 400 años antes de Cristo, que se llama mensajero. Entonces miramos a esto y miramos y digamos, wow. Ahora 606 hasta 536 antes de Cristo, 70 años estaban en ¿qué? En cautividad en Babilonia, los judíos. Después, el personaje que viene es Juan el Bautista. Y miramos a Juan el Bautista y él es uno grande, es un profeta que vino para anunciar que venga el Mesías Jesucristo. ¿Y Jesús quién es? Jesús es Dios. Y miramos esto. Anunció, el Mesías viene, y así es Jesús, el Mesías. Jesús es el personaje, pues, más mayor, más importante, más principal en la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿quién es Jesucristo? Dios manifestado en la carne. Rápidamente miramos a un versículo que habla de esto. Vamos a 1 de Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16. En 1 de Timoteo 3:16 miramos y leímos. Y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue manifestado en la carne? Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Vamos a Mateo. Quiero mostrarte algo de Mateo también. Mateo dice esto. Mateo capítulo 1. Mire lo que dice Mateo 1 y versículo 23. Versículo 23. Aquí una virgen concebirá y parirá un hijo. Oiga bien, esto es una profecía de aquí. Isaías profetizó, ¿cómo? No puedo hablar. Profetizó que Jesús vendrá algún día, nacido de una virgen. Y aquí estamos en el Nuevo Testamento, miramos donde está cumplida esa profecía. Y dice, aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Entonces Jesucristo es Dios. Él es el personaje principal. Hasta nuestro calendario está basado en Él. Y cuando Él nacía,
Antes de Cristo y su nacimiento se llama antes de Cristo. AC. Después tenemos después de Cristo. DC. Entonces Cristo Jesús. Ahora, Cristo tenía a Pedro como uno de sus apóstoles y los otros apóstoles. Después tenemos uno muy importante que se llama Pablo. Ahora, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. 39. Importante, esto es 13 por 3. 13 por 3 es 39. 13 es un número muy poco feo, ¿verdad? Pero contiene el Antiguo Testamento, la ley. Y la ley, la Biblia dice, es una maldición. Y 13 es el número de maldición. Interesante, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento contiene 27 libros. Y Pablo escribió 14 de estos libros del Nuevo Testamento. Entonces Pablo es muy importante. Y yo no sé, pero hay muchos cristianos hoy que ni quieren a Pablo, ni quieren leer. Pero la mayoría del Nuevo Testamento es de él. ¿Por qué está en la Biblia Pablo? ¿Por qué es tan importante Pablo? Vamos a Romanos capítulo 15 y te mostraré, ¿verdad? Romanos capítulo 15, versículo 8 y versículo 16. Pablo explica la diferencia entre Pablo y Jesús y su ministerio y el ministerio de Jesús. Vamos en versículo 16 primero. Pablo dice en Romanos 15, 16, para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificado por el Espíritu Santo. Entonces Pablo es el apóstol. ¿A quién? Apóstol a los gentiles. Lo que pasó es así. Jesucristo vino a los judíos. Vino solo a los judíos, dice él. Y vino con la prédica del reino, que pudiera entrar en su reino. Pero ¿qué tal? Los judíos rechazaban su Mesías. Entonces Dios dijo, ok. Y en el libro de Actos o Hechos miramos poco más de ellos rechazando a su Mesías. Entonces Dios dice, ok, Pablo, vaya. Predicar en vez de los judíos, predicar a los gentiles. Bueno, él siempre predicó primeramente a los judíos, pero por fin los judíos rechazaron, entonces él predicó a los gentiles. Y Romanos 11, 13 dice que Pablo es el apóstol a los gentiles. Por esto es tan importante. Pablo es nuestro apóstol si somos gentiles. Mire lo que dice Pablo en versículo 8 del ministerio de Jesús. Romanos 15, versículo 8. Digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? Los judíos bajo la ley. Por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces miramos aquí, Pablo fue llamado de Jesús para ir al mundo gentil, para salvar a los gentiles, porque los judíos le habían rechazado. Y miramos que el mensaje de Jesús era poco diferente que el mensaje de Pablo. El mensaje de Jesús es, mire a quién soy. Entonces el mensaje de Jesús es, mire a quién soy. Soy tu Mesías. Confiar en mí, que yo soy tu Mesías. Pero cuando ellos rechazaban a él, entonces Dios dijo a Pablo, mire, vaya y predicar a ellos lo que yo hice. Para que todos entiendan lo que yo hice. Porque yo derramé mi sangre. Y Pablo fue dado el evangelio. Y Pablo llama el evangelio 3 veces mi evangelio. ¿Y qué es el evangelio de Pablo? Es 1 Corintios 15, 1 al 4. Y lo que fue revelado a Pablo es que somos salvos por ¿qué? Salvos por la fe y no las obras. O sea, la justificación. Justificados por la fe.
Hoy en día es por fe que somos salvos. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Justificación por fe en la sangre de Jesús. Muchos hoy en día que dicen que son cristianos niegan la sangre de Cristo. Y qué feo, porque solamente es por la sangre de Cristo que podemos ser salvos. Entonces, por la sangre de Cristo, por la fe en su sangre. Romanos 3:25. Romanos 5:11 habla de cómo uno tiene que recibir la expiación de sangre por fe para ser salvo. Entonces es muy importante que entendamos el por qué está en la Biblia Pablo. Tenemos entonces los personajes principales en la Biblia. Hay otro en el Nuevo Testamento que para mí es muy importante. Esto se llama, casi lo escribí en inglés, Juan. Juan escribió un evangelio que habla de la vida de Jesús, que se llama el Evangelio de Juan. Juan también escribió 3 epístolas, que se llama primero de Juan, segundo de Juan, tercero de Juan. Pero Juan también escribió el libro de Revelación. El libro de Revelación habla de aquí hacia allí. Y menciona mucho de esto, de cosas futuras. Entonces él es un personaje muy principal también, porque tenemos el libro de Revelación que nos enseña lo que va a pasar en el futuro. Y estos son pues los caracteres o los personajes principales en la Biblia. Y yo quería darte, pues yo sé que hay mucho más, pero los más importantes. ¿Y quién falta? Entre este tiempo y este tiempo hay uno que se llama el anticristo. El anticristo está en la Biblia, pero él no es un bueno. Pero la Biblia enseña así. La Biblia nos enseña que la iglesia va a salir a rapto. Sí habla del rapto la Biblia. Y nosotros vamos a ir al cielo con Cristo. Mientras que la iglesia sale al rapto, lo cual viene pronto, pienso yo. Después en este mundo va a gobernar por 7 años el anticristo. 7 años. Ahora, este hombre aquí, Daniel, Dios dio a Daniel una profecía. Y la profecía dada a Daniel era de 490 años. Dio la profecía de 70 semanas. No semanas de días, semanas de años. Y 483 años había pasado. Falta la última semana o los últimos 7 años. Los últimos 7 años de la profecía de Daniel vendrán aquí después del rapto. Y el anticristo va a venir y por 7 años va a gobernar. Y él va a dar lo que se llama la marca de la bestia. Pero él no va a estar por mucho tiempo. Solo 7 años tiene para tener su nueva orden mundial. Y la Biblia enseña que nosotros que estamos en el cielo vamos a bajar con Cristo a Armagedón. Cuando Cristo va a la batalla de Armagedón y echa fuera el anticristo. Y Cristo va a gobernar por 1000 años. Y 1000 años va a gobernar Jesucristo. Qué bendición que yo estoy en el lado del que gana, ¿verdad? Porque yo estoy con mi Jesús. Yo no quiero estar con Satanás. Por esto te enseño que es importante. Es importantísimo, te digo, ¿verdad? Que mires a la Biblia. Que estudias tú. Y por medio de estudiar la ciencia podemos ver a Cristo es el creador. Cristo es Dios que creó todo. Y mirando a la Biblia miramos, mire, mucha profecía. Y que todo está apuntando a Jesús. Y solo hay salvación en Jesucristo. En ningún otro. Y tú tienes que venir a Cristo y aceptarlo con tus brazos, ¿verdad? Por fe lo acepto. Y aceptando a Cristo, al rapto puedes salir. Y ir conmigo al cielo. Y no estar aquí bajo del anticristo.
pues espero que fue una bendición esta enseñanza. Gracias por verlo conmigo. Y bueno, si Dios permite, traigo otro sermón en otra semana. Pues Dios te bendiga y espero que fue edificante, ¿verdad? Que te edifiqué. Dios te bendiga. Adiós.